Soy Fernando Vilela, profesor titular, Facultad de Agronomía de la UBA, director del programa de Bioeconomía. Bueno, lo que estuvimos comentando es cuáles son las visiones que tenemos acerca del actual consumo de proteínas animales a nivel mundial, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y cuáles son las oportunidades que Argentina puede tener en este sentido. Uno de los rasgos importantes a tener presente es que las proteínas animales en los últimos 50 años se han multiplicado en su consumo, producto de la salida de centenares de millones de pobres rurales asiáticos que se transformaron en clase media en estos países. Bueno, hoy, por ejemplo, China, que en aquellos años tenía el 95% de pobres, hoy tiene menos del 10%, y tiene la clase media más grande del mundo, ¿no? Más de 440 millones de personas con ingresos equivalentes a los de Estados Unidos. Y pasaron de consumir unos 6 kilos per cápita de todas las carnes a estar cerca de 60. O sea, multiplicaron por 10, pero además tienen 1.400 millones de personas. La mayor parte de esas carnes están generadas a partir de soja y maíz, los cerdos, los pollos, los peces. Hoy China está produciendo 50 millones de toneladas de peces, tilapias, carpas. Argentina produce 3 de carne vacuna, ¿no? Para tener una relación. Y todo esto ha generado entonces una transformación a nivel global muy importante. A esa tendencia de largo plazo del consumo de proteínas animales hay que sumarle un evento del año pasado, que está transcurriendo todavía sin terminación, que es la fiebre porcina africana. China, que el año pasado tenía la mitad de los cerdos del mundo, perdió la mitad de esa dotación. O sea que hoy hay 25% menos cerdos en el mundo que hace un año atrás. Esos cerdos que consumen soja y maíz, bueno, esa demanda no está, y hubiera habido un gran problema a nivel de maíz y soja de los precios si no hubiera fracasado la actual cosecha en Estados Unidos, ¿no? Así que esto impacta sobre el consumo presente y futuro. O sea, tengamos presente que son más o menos, van a faltar este año 20 millones de toneladas de carnes. Todo el comercio de todas las carnes el año pasado fue 29, con lo cual el impacto es gigantesco. Ese primer año, desde la muerte de Mao, que los chinos van a comer menos carne per cápita que el año anterior, y ese primer año que la producción de pollo va a ser superior a la de cerdo, ¿sí? Por todas estas vertientes. Hacia adelante que vemos una demanda enorme de todo tipo de proteínas, que ya venía ocurriendo, pero a eso se aceleró con este proceso, un proceso de aceleración de tecnologías que tengan que ver con sustitutos de las carnes de origen animal por proteínas vegetales, símil carne o cultivo de tejidos, etcétera, que se van a expandir más rápidamente estas tecnologías por esta escasez que va a haber. Y una enorme oportunidad de Argentina para producir todo este tipo de carnes, ¿no? Si nosotros vemos que exportamos más del 60% del maíz que producimos como grano, o más del 92% de la harina de soja, que son los constituyentes principales de los alimentos balanceados, para que otros hagan las carnes, muchos de ellos China, y no lo van a poder hacer por este fenómeno que estoy diciendo, bueno, entonces abre una expectativa muy importante de producción. No solo de cerdo, que nosotros producimos solo 700.000 toneladas, o de pollos, que estamos exportando unas 200.000, sino también de carne vacuna, ¿no? Y ahí hago el link entonces con la producción local. Digamos, esta zona del país, Cuyo tiene solo el 4% de los vacunos del país, tiene un enorme potencial de crecer en situaciones de riego como la de la zona de San Rafael, ¿no? Que tiene disponibilidad de agua, que tiene suelos, que podría transformarse en una cuenca productora de carne de calidad, porque ese consumidor global que menciono está cada vez exigiendo mayor trazabilidad y certificación. Está prestando mucha atención al ambiente. Entonces, si nosotros podemos asociar las carnes que producimos localmente con un ambiente sano, como es el que tiene esta región, con muy bajos índices de polución, estamos agregando un atributo de calidad que, si lo resaltamos, puede ser muy interesante en la construcción de una marca de Argentina o una marca local que permita entonces entrar a estos mercados tan exigentes, ¿no? La carne vacuna es el caviar de las proteínas animales. Bueno, potenciarlos y agregarle estos entornos
acompañados por una buena copa de un buen Malbec, que me parece que es una combinación que Argentina y Mendoza puede instalar en el mundo, favoreciendo su comercio y el agregado de valor local, o sea, la generación de trabajo. Cuando nosotros miramos los costos locales y las ventajas, por ejemplo, sanitarias que pueden tener, estos son muy importantes. Cuando miramos los costos, si hacemos un buen riego en momentos estratégicos, como otros oradores que te indicaron en la jornada de hoy, realmente los costos son accesibles, ¿no es cierto? Porque el volumen de pasto que producís bajo riego, si bien tiene más costo, tiene intrínsecamente un volumen y una calidad que puede compensar esos costos adicionales. Con lo cual, digamos, podés hacer carne competitiva bajo sistemas de riego, sistemas mucho más sanos para los animales y también para los forrajes, que pueden expresar mejor cada uno su potencialidad. Digamos, acompañar los ciclos actuales a campo con periodos de recuperación o de mejora o de crecimiento y engorde en sistemas bajo riego, me parece que es totalmente posible y que es una de las estrategias que la zona debería implementar. Frente a estas demandas de múltiples carnes que el mundo está haciendo, me parece que deberíamos generar inversiones que permitan la transformación de los granos que portamos como tales en carnes y generar valor y trabajo. Esto tiene una limitante que son justamente las inversiones y el financiamiento de esto. La propuesta que yo hice recién tiene que ver con un conjunto de medidas que el gobierno entrante está pensando tomar en términos de favorecer vaca muerta, ¿no? Cómo atraer 5 a 7 mil millones de dólares en inversiones para poder sacar el gas y el petróleo que tiene vaca muerta, que si no lo sacamos pronto, en 15, 20 años no va a servir porque el mundo va a un sistema sin petróleo por tema ambiental. Entonces ahí hay un paquete de situaciones que involucran desde una estabilidad fiscal, amortización acelerada de inversiones, devolución de IVA, algunos acuerdos gremiales, etc. Lo que yo digo es que tiene que haber, así como para vaca muerta hay estas ventajas para quien invierta, debería haber lo mismo para vaca viva. Y cuando hablo de vaca viva, además de los vacunos, hablo de todo el sistema agroindustrial, ¿no es cierto? Aquel que haga inversiones hacia adelante, que tenga las mismas ventajas, y de esa forma va a haber mucho más trabajo en todos los territorios, seguramente, que por cada dólar que se ponga en vaca muerta, ¿no? Porque en vaca muerta son capitales muy concentrados en muy pocas empresas para generar poco trabajo, ¿sí? Sí, desde el punto de vista del balance de comercial sirve para los dólares que se generan. Pero vaca viva, además de los dólares que genera trabajo y genera situaciones de desarrollo territorial que me parece que debería estar incorporado. Entonces yo lo que digo es que vaca viva y vaca muerta tienen que ir juntas en un espejo de oportunidades que le permita a la Argentina desarrollarse más armónicamente en todo su territorio. Cuando hablamos de bioeconomía, lo que estamos haciendo hablar es de biomasa más conocimiento de alta calidad, digamos, conocimiento que permita que en el territorio esa biomasa se pueda transformar en la mayor cantidad de productos de mayor valor posible. Lo que hablamos de economía circular tiene que ver con que lo que antes era un residuo, era un desecho, eso sacarle valor y transformarlo en bioproductos, en bioenergía o lo que fuera. Entonces, en el modelo que yo estoy proponiendo de desarrollo, ese de la vaca viva activa, estamos hablando de la agregación de conocimiento muy fuerte en los territorios. Por eso hablo de desarrollo, no hablo de crecimiento. Entonces, cuando estamos pensando en esto, el papel del sistema científico-tecnológico es relevante, lo mismo que el sistema educativo para el conjunto de la población. Entonces, tenemos que tener una armonización entre aquellos que hacen las inversiones, los privados, las reglas de juego que pone el Estado y los que ponen el conocimiento que surge del sistema científico-tecnológico o de los profesionales que involucra en pos de un proyecto común. Entonces yo creo que se puede articular desde la bioeconomía una parte importante del proyecto de Argentina que tiene que ver con el desarrollo de los territorios, ¿no? Cuando uno piensa en un país armónicamente desarrollado en términos territoriales y sociales,
debería estar pensando qué actividades es en el conjunto de los territorios. Y son muy pocas actividades esas. Estamos hablando de agroindustrias, estamos hablando de industrias culturales, estamos hablando de turismo, digamos. El resto están concentrados en algunas pocas ciudades del país. Entonces, cuando nosotros juntamos esas cosas, juntamos agroindustria con cultura y con turismo, Mendoza es un buen ejemplo de todas estas cosas combinadas, ¿no es cierto? Cuando hacemos una ruta alimentaria del vino, lo que fuera, junta todos esos elementos. Todo lo que contribuya a que esos elementos avancen van a favorecer el desarrollo territorial. Con lo cual, la armonía de ese desarrollo va a requerir una interacción fructífera entre el sistema estatal, el sistema científico-tecnológico y los empresarios que asumen el riesgo de invertir sus recursos. En Argentina, en estos últimos años, ha logrado un avance significativo en la incorporación del conocimiento de última generación. O sea, tenemos sistemas productivos extensivos, agropecuarios, que están a la altura de los mejores del mundo, digamos, incorporando diseños tecnológicos incluso superiores cuando hablamos de siembra directa que muchos otros no tienen. Diseño de maquinarias, utilización de información, etc. Eso, en términos generales, la agricultura de distintos tipos tiene incorporado esos conocimientos y estamos bastante bien dotados. En ganadería, hace 60 años producimos la misma cantidad, tenemos índices técnicos malos y permanentes, digamos, más del 60, no pasamos el 60-62% de marcación en las hembras, o sea, 62 terneros por año por cada 100 vacas, hace 60-70 años que estamos igual. O sea, tenemos una agricultura del siglo XXI, una ganadería productiva del siglo XX y un sistema comercial de las carnes de principio del siglo XX. Todavía seguimos con media res al hombro, digamos. Entonces, eso, digamos, hay mucho para trabajar porque estamos desperdiciando algo que es muy bueno, porque la carne es muy buena en la Argentina y no le hemos incorporado todo esto. Bueno, con estas demandas, con todas estas señales externas, ¿no?, con un porcentaje creciente de exportación respecto de la producción, me parece que es el momento de que empiezan a ocurrir transformaciones que ocurrieron en la agricultura, ¿no? Entonces, incorporar tecnologías que, tanto en la fase productiva como en la fase industrial, estén acordes con la potencial que Argentina tiene, digamos. Yo estoy, digamos, tengo la impresión de que eso va a ocurrir. Hacen falta ciertas reglas de juego que el Estado debe generar para permitir estas inversiones que hacen falta para estas transformaciones, ¿no? Si la lectura de esta situación la tienen las autoridades que van a ingresar en los próximos días al Gobierno Nacional, sería muy oportuno porque nos permitiría entonces reconfigurar el sistema ganadero argentino y aprovechando estas demandas que el mundo tiene. China hace unos 7 años importaba más o menos unas 150.000 toneladas de carne vacuna. Hoy es el principal comprador mundial de carne vacuna. El año pasado habrán sido 1.700.000 toneladas. Estamos sumando lo que ingresa por Hong Kong y lo que ingresa por China, sin sumar lo que ingresa por Vietnam, que a veces es la puerta trasera de China. Ahora, de Argentina, hoy más del 70% de las exportaciones nuestras van a China, en un año que además es récord. Hace muchos años que no estábamos en casi 780.000 toneladas, ¿no? Hace 4 años atrás estábamos en menos de 200. Entonces, este crecimiento, estos últimos tiempos, tiene mucho que ver con el crecimiento de China, que está llevando una categoría de animal, de vaca entera o cortes no de los más caros, ¿sí? Eso era lo que estaba pasando. Ahora lo que está empezando a aparecer es el corte de más calidad, ¿no es cierto? Entonces se está transformando. O sea, nuestras relaciones carnales con China están a full, digamos, es nuestro principal mercado, está creciendo en diversidad de productos y todo este input de la fiebre porcina seguramente va a hacer persistir estas demandas de parte de este mercado tan importante, ¿no? Y que hoy se lleva una parte de estos cortes, a los que hay que sumar, en el caso de China, los cortes de más calidad que se lleva a Europa. Entonces,
Uno cuando piensa en el negocio de las carnes tiene que pensar que tiene que vender toda la vaca, ¿no? Y a cada lugar el corte, a quien mejor lo pague. O sea, nadie paga mejor un asado que un argentino, los cortes de alta calidad, los europeos, Cota Hilton, a Alemania, Holanda, etcétera, y los otros cortes, corte delantero de Israel, otros cortes de menor calidad China, o la vaca, que es una categoría que no se quiere mucho, a China, ¿no? Entonces, uno despieza el animal y lo va vendiendo cada pieza al mercado que mejor paga ese corte, ¿no es cierto? En el caso de Brasil, por ejemplo, nos compran picaña, que es la tapa de nalga, que bueno, para ellos es el corte más exquisito para la parrilla, ¿no? Entonces, bueno, a cada quien le vendés el que mejor paga el corte, y esa es la configuración del mercado internacional de la carne vacuna. En Argentina, en lugares parecidos, es en San Luis, parecido en términos agroecológicos a esta zona. Tiene un poquito más de lluvia, pero está hecha sobre la base de riego, ¿no? Y riego suplementario con otro tipo de especies megatérmicas, otros pastos, pero que están funcionando y que están funcionando muy bien. O sea, tienen una cría en el monte y una recría y invernada, finalización en sistemas bajo riego, ¿no? Entonces, yo lo he mirado ese sistema y realmente los números son muy atractivos y podrían ser un modelo de ejemplo para tomar en condiciones parecidas a la Argentina, ¿no? A la de Mendoza, perdón. El mundo está demandando carnes de distinta naturaleza, de distintas calidades. Argentina tiene un enorme potencial para crecer a partir de sus recursos naturales, a partir de los granos que está exportando para que otros hagan las carnes. O sea, nuestro problema hoy es de oferta, no es un problema de falta de demanda en el mundo. Para que esa oferta se realice hay que hacer inversiones, y estas inversiones deberíamos darle un espacio para que se realicen efectivamente, ¿no? Hoy Argentina, para inversores tanto locales como externos, está en una situación muy complicada, el tema de inflación, el tema de inestabilidad política, etcétera, hacia dónde vamos, pero todos los esfuerzos que hagamos en pos de generar esas inversiones se van a retribuir con trabajo de calidad, con exportaciones y con desarrollo del territorio. Creo que vale la pena apostar. Nadie solo, ningún grupo político, ningún grupo empresario, ningún sistema científico-tecnológico por sí mismo lo va a poder lograr. Digamos, hay que hermanar en un proyecto común estos intereses, cada quien bajar un poco sus pretensiones y a partir de esta negociación, en donde siempre se ponen en juego intereses, pueda surgir algo que se sostenga en el tiempo y que haga una transformación que es totalmente posible. Solo depende de nosotros.